El pasado 30 de noviembre, cuando el mundo estaba mirando a Qatar y el mundial devoraba nuestro interés, la empresa OpenAI presentaba el programa ChatGPT. Tiempo después, muchos hablamos de él sin saber efectivamente qué es y de lo que es capaz. La BBC describe a ChatGPT como un sistema que puede generar contenidos escritos de forma altamente coherente y muy parecidos a los creados por los humanos. Su versión 4 sorprende aún más. El observador precisó que ahora puede procesar imágenes donde un usuario puede, por ejemplo, tomar una foto con ingredientes disponibles en su cocina y pedirle al chatbot que le ofrezca opciones de recetas y las instrucciones para llevarla a cabo. Esto es considerado por los expertos como un gran avance. Días pasados, y mediante una carta abierta, intelectuales, empresarios y ejecutivos de las telecomunicaciones pidieron que pausen de inmediato durante al menos 6 meses el entretenimiento y el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial más potentes que ChatGPT, argumentando que se trata de una potencial amenaza para la humanidad. ¿Qué es una inteligencia artificial? ¿Qué es ChatGPT? ¿Y efectivamente representa una amenaza? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Enrique Topolansky, máster en negocios y administración y además coordinador del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Ort. Topolansky, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un placer estar charlando de este tema que hoy, como tú decís, está sacudiendo el mundo, ¿no? Efectivamente estamos muy sorprendidos por todo esto, cuando además, a la vez que nos sorprendemos, todavía vamos conociendo más posibilidades y más capacidades del propio sistema. Pero comencemos por lo básico, Topolansky. ¿Qué es una inteligencia artificial? Bueno, una inteligencia artificial lo que busca, como dice la palabra, es artificialmente intentar parecerse a cómo pensamos, cómo razonamos los humanos. Es un viejo sueño, ¿no? Desde los primeros trucos que se hacían para hacernos creer de que había una máquina que jugaba ajedrez y en realidad había una persona adentro que estaba moviendo las piezas, a el día de hoy que tenemos ChatGPT que nos sorprende realmente con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es? Es un mecanismo basado principalmente en algo que se llama redes de neuronas, que simula el cerebro humano a través de las conexiones que hacemos. Uh-huh. ¿Cuándo comenzaron a verse las primeras inteligencias artificiales? A ver, la inteligencia artificial es un concepto que viene hace más de 20, 30 años. El tema es que hoy, por primera vez, están lo que se llama disponibles. ¿Qué significa esto? Antes, para una empresa o una persona, usuario final, como podemos ser cualquiera de nosotros, utilizar una inteligencia artificial, realmente era muy complejo. Se necesitaba tener un conocimiento experto para poder utilizarla. ¿Cuál fue el verdadero salto que se da? No hace tanto, se dio en el año 2022. Es que por primera vez una persona sin conocimientos es capaz de interactuar con una inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial gradualmente empezó a rodearnos por todos lados. Cualquiera que tenga un teléfono inteligente hoy utiliza Waze y Waze atrás tiene algoritmos de inteligencia artificial. Un traductor tiene algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, no es algo nuevo, eso es un concepto importantísimo. Claro. ¿Qué pasó ahora? Que apareció una inteligencia artificial que se llama generativa, ChatGPT, que te permite por primera vez utilizar directamente, no a través de aplicaciones de terceros, una inteligencia artificial. Uh-huh. O sea que en nuestra vida vemos la inteligencia artificial casi que de forma permanente. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, para hablar con ejemplos concretos, mucha gente utiliza Netflix, ¿no? Uh-huh. Netflix permanentemente lo utilizamos para ver películas. ¿Cómo sabe Netflix qué película recomendarte? Porque atrás hay un algoritmo de inteligencia artificial que es capaz de, en base a lo que pusiste que te gusta, la cantidad de tiempo que pasaste mirando determinadas series, es capaz de recomendarte cuál sería la película ideal para vos. Eso es inteligencia artificial. Uh-huh. O sea que nos envuelve, está con nosotros mucho antes del desarrollo de ChatGPT, como decía en el arranque, el 30 de noviembre del año pasado. Es correcto. O sea, lo que pasó con el lanzamiento y en particular de ChatGPT 3, ¿tá? Porque ChatGPT, la versión 1, viene desde el 2018. Ahora, ¿cuánta gente utilizaba este chat en el 2018?
y algún académico, alguna empresa que interactuaba a través de lo que se llama, acá es un concepto que se llama API, Application Program Interface, pero para hablarlo de manera clara es una puerta a través de la cual vos entrabas a la inteligencia artificial de manera, teniendo las cerraduras, teniendo las llaves para poder entrar. ¿Qué se hizo ahora? Se puso en un determinado lugar con el chat GPT-3, en el cual cualquiera, sin tener demasiados conocimientos de informática, la puede utilizar. Ese es el verdadero cambio por el cual ahora estamos todos hablando de este tema. Ahora vamos a profundizar un poquito más sobre el chat GPT, pero ¿qué es OpenAI o AI, la empresa que lo produce, que lo puso en el mercado, digamos? Bueno, originariamente era una fundación que tenía como principio o como misión el desarrollo de la inteligencia artificial y que sea de dominio público, accesible, es decir, de que la humanidad entera se pudiera beneficiar con estas nuevas tecnologías. Una de las cosas que llama la atención es que esa carta, de la que vamos a profundizar también ahora en unos minutos nada más, es firmada por Elon Musk, que fue uno de los que hizo el crowdfunding para que OpenAI se desarrollara económicamente. Sí, a ver, yo tengo ciertos reparos en relación quizás a lo que está pasando ahora y en particular siento que Elon Musk, si bien tiene muchísimos méritos, a veces le gusta ser demasiado protagonista de las cosas. Lo vemos permanentemente en Twitter con las decisiones que toma, incluso poniendo su cargo a disposición a través de votación pública. Entonces, en realidad, yo soy mucho más optimista. Creo que la inteligencia artificial vino para quedarse. La vamos a tener en nuestras vidas día a día y creo que sería un error frenarla. Ahora bien, quizás haya que empezar a trabajar en marcos regulatorios de lo que se puede hacer con ella. Pero no es en sí misma la inteligencia artificial mala o buena. Yo te daba un ejemplo hace un rato que decía, agarramos un martillo. Un martillo me puede servir para clavar un clavo o para partirle la cabeza a alguien. Ahora, ¿de qué depende? Depende de quién utilice el martillo. Acá pasa un poco lo mismo. Hoy tenemos una herramienta muy poderosa y esa herramienta muy poderosa se puede utilizar para el bien o para el mal. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros a ChatGPT? Digamos, nos logueamos y empezamos por ejemplo, a hacerle preguntas. ¿Cómo funciona a partir de allí la dinámica entre nosotros y el programa? A ver, lo primero que hay que decir es que hay que tener un manejo mínimo de lo que es habilidades digitales. Tenemos que conectarnos a Internet. Una vez que nos conectamos a través de un explorador, yendo a la dirección de la página de OpenAI, que es www.openai.io, o si no pueden buscarla, ChatGPT directamente, se van a dar cuenta que van a acceder a un link. Lo primero que te van a pedir es que te registres. Tenés que identificarte quién sos. Entonces, acá yo siempre digo lo mismo. Al estar identificado, ya saben quién está utilizando esa inteligencia artificial. Una vez que vos te registraste, aparece un cuadro como si fuera el buscador de Google, ¿no? Una ventanita donde uno se encuentra con se llaman prompt. La palabra prompt es algo que viene del idioma inglés, pero que básicamente se utiliza en español hoy por hoy, que es la pregunta que tú le vas a hacer, para decirlo de manera sencilla. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que dependiendo de qué le preguntes, el potencial que tiene. A mí me divierte mucho cuando hay gente que me dice, ChatGPT sabe menos que yo. ¿Por qué? Porque le hice esta pregunta y no me supo responder. Y en realidad están utilizando mal ChatGPT. ChatGPT tiene que ser un complemento, tiene que ayudarte para, por ejemplo, inspirarte, para razonar, para intentar de alguna forma potenciarte y no para medirte con él específicamente. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? No hay que usarlo como sparring, digamos. Hay que usarlo como un coach, en el cual vos charlás con él y no para decir yo sé más que él o está todo bien lo que hace ChatGPT. O sea, en realidad el chat muchas veces comete errores. ¿Por qué? Porque es algo que se está desarrollando. Es algo que, de alguna manera, tiene muchísima información y muchas veces, cuando vos le haces preguntas, por ejemplo, del último año, no te sabe contestar. Si yo le digo ahora, ¿quién es el campeón de la última Copa América? No me va a contestar. Ajá. ¿Por qué no me va a contestar? Simplemente porque no tiene esa información, porque fue entrenado hasta el 2021, con datos hasta el 2021. Por lo tanto, no lo tiene. ¿Y eso significa que es malo? No, significa que no tiene esa información. Ahí va. La otra pregunta, Toporansky, era ¿en qué fuente se abreva ChatGPT justamente para informarse y compartir luego esa información? Bueno,
para poder entrenar este chat, en la versión 3 en particular, se tomaron libros, se tomaron bases de datos de Wikipedia, por ejemplo, se tomaron lo que se llaman foros de discusión y plataformas tipo Quora, plataformas tipo Reddit. Entonces, se le dio más información de la que cualquier persona podríamos consumir a lo largo de nuestra vida, ¿tá? O miles de personas. Entonces, estamos ante un potencial de información que es infinito. Es como tener disponible todo lo que está en Internet, por decirlo de alguna forma. ¿Tá? Entonces, hay de todo. Entonces, ahí es donde aparecen los puntos problemáticos, por decirlo de alguna manera, que dice de repente, ChatGPT dio información privada. ¿Y por qué? Porque estaba en Internet. Claro. Cosas del estilo. No es porque alguien quiera hacerle mal a alguien específicamente. Claro. Los que crearon Google en su momento dijeron que su gran negocio o su visión del negocio fue ordenar Internet. Ya estaba todo allí, o se iba creando todo allí, y la visión que tuvieron ellos fue ordenarlo. Acá ChatGPT no solamente ya alguien se lo ordenó, sino que te lo lleva y de alguna manera te lo procesa. Claro, yo creo que si la visión de Google era ordenar, la visión ahora de ChatGPT es ser capaz de entender esa información que es hiperabundante y que a veces no tenemos capacidad de procesarla toda. Entonces, por ejemplo, para ir a cosas concretas que la gente pueda entender, ¿no? Nosotros podemos agarrar, y esto lo hice yo hace poco tiempo para probar, y decirle, quiero un resumen de este artículo y que me lo dé en 500 palabras, ¿no? Entonces, imagínense cuánto tiempo te podés ahorrar en vez de leerte las 500 páginas, pasárselas y decirle, quiero un resumen. Para después, obviamente, yo no estoy diciendo que no haya que leerlas las 500 páginas, va a haber que leerlas probablemente, pero que te dé un resumen para saber si te interesa o no te interesa, es de gran ayuda. Claro, ahí podríamos volver a la cuestión anterior, no usarlo como sparring es, dame tú el resumen, yo voy a hacer el mío y después lo cotejo, digamos. Claro, claro. Sino que, bueno, yo quiero que me orientes en este camino, porque este trabajo yo lo voy a hacer igual. Por ejemplo, quiero que me inspires. Yo quiero empezar a generar una nota, ¿no? Entonces, queremos empezar a generar una nota sobre ChatGPT. Quizás la primera pregunta sería, ¿qué es la inteligencia artificial? Y ChatGPT te va a dar una primera aproximación a esta información. A partir de ahí, y tu conocimiento, podés empezar a hacerle preguntas, porque lo interesante es que a diferencia de Google, que tú haces una consulta y la siguiente consulta no está relacionada a la consulta anterior, acá ChatGPT es conversacional. ¿Qué significa esto? Que así como los humanos estamos hablando de algo y yo te digo, ¿te acordás la última vez que estuve en la radio que tú me preguntaste tal cosa? Tenemos la capacidad de conectar, ¿no? Hacer una sinapsis, nuestras neuronas se conectan en el mismo campo en el mismo campo. Y eso es lo maravilloso que tiene esta herramienta, que él se acuerda del contexto en el que estamos hablando y te permite decirle, ¿te acordás cuándo? Decirle ¿te acordás cuándo? Es volver a seleccionar esa conversación. Claro. Seleccionás la conversación anterior y le decís, ¿por qué no ahora le agregamos esta información? Y él te genera una nueva reflexión en función de lo que estábamos hablando, como si fueras un coach. Claro. Y además permanentemente sigue incorporando información también. Por supuesto, sigue incorporando información y lo más interesante de esto es que además hay empresas como por ejemplo Microsoft, como por ejemplo lo que podría ser Notion y algunas otras que no quiero entrar muy técnicamente, que lo incorporan a sus buscadores. Por ejemplo, ¿qué quiero decir esto? Así como en Google, vos venís y preguntás ¿cómo está el clima hoy? ¿No? Y Google te responde en base a los links a un canal Weather Channel. Ahí va, exacto. Hoy si haces lo mismo en ChatGPT, no te dice no tengo esa información. ¿Por qué? Porque no está conectado a Internet. Tiene toda la base de datos vieja. Ahora, ¿qué hizo Bing? Bing es el buscador de Microsoft. Ahí va, el buscador B-ING, Bing.com, es el buscador de Microsoft. Lo que hizo es conectar ChatGPT. Entonces, cuando vos en Bing haces esa misma pregunta, ¿él qué va a hacer? Va a buscar la información y la va a procesar con ChatGPT. Entonces, te da respuestas mucho más poderosas a tus preguntas.
¿Cuál fue el cambio que operó entre la presentación de ChatGPT en noviembre del año pasado y la versión 4 que se conoció hace poco tiempo? Bueno, es muy interesante la pregunta y tiene varias respuestas o varios órdenes de respuesta distintas. Por un lado, uno de los primeros cambios que se hizo es aumentar la base de conocimientos. Se enriqueció la base, o sea que ahora sabe más, por decirlo de una manera simple. Lo segundo que se hizo es intentar corregir elementos que, como ustedes saben, ChatGPT se puede utilizar para decir, actúa como un médico y diagnostica qué debería tomar. Esos usos son terriblemente complicados y peligrosos. ¿Por qué? Porque no es un médico. Claro. Entonces, se ajustó el procesamiento de los prompts, de las preguntas, de tal manera de que ciertos usos de trucos que se hacían para violar lo que es la ética de chat y lo que se puede hacer, ya no se puede hacer. ¿Tá? Esa es la parte, digamos, que restringe ciertas cosas para intentar hacer una mejor herramienta y un uso más correcto de la herramienta. Pero por otro lado, ChatGPT en la versión anterior era mucho más lento. Ahora se aumentó la capacidad de respuesta mucho más rápido. Y lo otro es que se bajó el nivel de error. Y voy a explicar bien claro qué significa el nivel de error. Incluso cuando se habla del nivel de error, se habla de un concepto que es alucinar. Es algo que es interesante. Se habla que las inteligencias artificiales alucinan. ¿Qué significa esto? Que inventan ciertas respuestas. Entonces, cuando nosotros miramos la versión 3 a la versión 4, la versión 3 muchas veces te terminaba diciendo algo que parecía que estaba bien, pero que era incorrecto. Eso se llama alucinar. Hoy la versión 4 alucina mucho menos. Es decir, sigue dando todavía información incorrecta a veces, sí, por eso es que se necesita el humano. Pero cada vez da menos información incorrecta. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Más información. Tiene mayor potencia conversacional, se acuerda de más cosas. Tiene, de alguna forma, menos error que tenía el anterior y empieza a admitir nuevos formatos. O sea, de ChatGPT vos podés sacar, por ejemplo, texto, podés sacar guiones para videos, podés sacar, podrías llegar a sacar incluso algo que te sirva para generar imágenes. Ahora que están haciendo, van a empezar a procesar imágenes. Entonces, el hecho de que vos puedas, por ejemplo, subir una imagen y decirle, me gustaría saber con estos ingredientes que se ven en esta foto, qué receta puedo preparar. Entonces, imagínate sacando una foto de una heladera, al contenido de una heladera, y diciéndole qué puedo preparar con lo que tengo. Entonces, en vez de tener que escribir, tengo leche, tengo tal cosa, ¿qué puedo preparar? ¿Tá? Poder procesar una imagen. Esas son las nuevas capacidades que están al borde de salir al mercado en estas versiones nuevas de ChatGPT. Bien. Eso es realmente impresionante, ¿no? Que uno a través de una captura de una imagen le pueda hacer una pregunta a la inteligencia artificial y que a partir del procesamiento de la imagen, no de lo que yo le pregunto, sino del procesamiento de la imagen, tenga una respuesta relativamente sólida, ¿no? Es correcto, y es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo. O sea, los primeros experimentos pasaban por un proceso de entrenamiento donde vos decías, por ejemplo, estas son 10 fotos de perros, estas son 10 fotos de gatos, estas son 10 fotos de patos. En realidad 10, en realidad son miles de fotos, ¿no? Y a partir de ahí la inteligencia artificial era capaz de reconocer si estábamos ante una imagen de un perro, un pato o lo que sea. Eso es lo que hoy se ve sumamente superado. ¿Por qué? Porque empezamos a través de un entrenamiento a tomar datos como si fuéramos un humano, es decir, claro, reconocer... Entiende la foto. Exacto, reconoce patrones en la foto. O sea, entiende que el vaso que yo le estoy mostrando ahora tiene agua, pero está por la mitad, no es un vaso con agua solamente. Exacto. Ese es el gran desafío hacia dónde va este chat. ¿En cuántos idiomas está disponible hoy ChatGPT? A ver, yo lo he utilizado, no te sé contestar exacto en cuántos idiomas está, sé que en español y en inglés está seguro porque ustedes pueden hacer el siguiente experimento. Pueden recibir, por ejemplo, un texto en inglés y decirle, dame un resumen de esto en español. Y él te lo da. O recibir un mail
un correo electrónico de un cliente de ustedes que está en Estados Unidos y decirle, quiero que contestes en inglés el siguiente mail y pegar el mail a continuación. Entonces tú le diste las órdenes en español, pero le pediste que la respuesta la dé en inglés. Le hacía esta pregunta para saber, complementando con la pregunta anterior, de cuántas fuentes terminaba abrevando, porque el conocimiento que asume usted, por ejemplo, que si en inglés saben, no es el caso más claro, pero en mandarín después yo se lo voy a consultar de una manera distinta en español, en inglés o en portugués, ¿no? Uh-huh. Es correcto. En este momento no te sé contestar de cuántos idiomas maneja específicamente, pero lo que sí te puedo decir es que para ChatGPT, a veces me mezclo las siglas, para ChatGPT el proceso de aprendizaje justamente se llama inteligencia generativa basada en aprendizaje. Entonces, ¿qué significa esto? De que si yo tengo 1 millón, 2 millones, 100 millones de documentos en árabe, por decir algo, o en hebreo, o en lo que sea, y de alguna manera entreno a la máquina va a ser capaz de responder perfectamente en esos idiomas. Claro. Porque el lenguaje de modelado que tiene permite hacer esto. ¿Hay otras empresas como OpenAI que estén desarrollando inteligencias artificiales como ChatGPT, conversacionales similares a ella? Sí, hay claramente, por ejemplo, Google tiene BART. Entonces, pero no le ha ido muy bien, ¿no? Es un gran debate. Incluso hay muchos artículos que dicen de que se apuraron a lanzarla porque les ganó de mano OpenAI, ¿tá? Pero sí, claramente estamos ante una carrera en el cual esto no es una moda, y esto quiero insistir, esto no es una moda, es algo que vino para quedarse y que claramente todas las grandes empresas que hoy dominan el mercado de la tecnología están trabajando. ¿Por qué? Porque realmente esto va a revolucionar la forma en la que trabajamos. Y quienes aprendan a utilizarlo hoy van a tener una ventaja competitiva, como decimos nosotros, muy grande frente a lo que no utilicen estas inteligencias artificiales. O sea, hoy advertimos que en laboratorios de Microsoft, Meta, no sé, todos, por nombrar algún otro, me puedo equivocar, pero Oracle, lo que sea, están trabajando en desarrollo de productos similares. Todos están trabajando en productos similares y es como todo, para llevarlos al pasado y que sirva de referencia. Cuando empezó el tema de Internet, el primer navegador que todos utilizamos fue Netscape. No sé si se acuerdan, pero sí. ¿Y qué pasó con Netscape? Se lo terminó comiendo Microsoft con su navegador y se lo terminó comiendo después Google a Microsoft con su navegador. Claro. Y bueno, acá va a pasar un poco lo mismo. Es muy interesante, hay un documental muy interesante en Discovery sobre la guerra entre Netscape y el Internet Explorer de Microsoft y cómo fueron esas negociaciones. Y hace años, no podría decir exactamente cuántos, se dio el quiebre de la tendencia cuando se ejemplificaba que los computadores en horarios de oficina usaban Internet Explorer y fuera de él Google Chrome. Uh-huh. Ahí se cruzaron las tendencias y después Google Chrome siguió de largo, ¿no? Uh-huh. Siguió de largo, ¿por qué? Porque contestaba mejor y más rápido. Es decir, ¿qué es lo que logró? ¿Qué es lo que realmente hizo que Google Chrome tomara el protagonismo? Lo que tomara el protagonismo fue lo simple que era utilizarlo. Fue el primero que se le ocurrió el concepto de una barrita en la que vos le escribías y contestame lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y ahora está pasando un poco lo mismo. Por primera vez, ChatGPT pone de una manera muy sencilla al servicio de cualquiera, porque lo interesante es que es gratis, es abierto, por más que hay una versión paga, voy a aclarar de que me digan algo, pero se puede utilizar gratis y lo puede utilizar cualquiera, en igualdad de oportunidades. Y eso es lo que hizo de que cambie esto. Uh-huh. Antes de ir a la carta, lo que va a dominar o las tendencias que van a dominar el mundo de la informática, las tecnologías de la información, son justamente esos dos conceptos que usted advertía en su última respuesta, que las cosas sean más rápidos y simples. ¿Esos son los patrones que van a regir nuestros consumos en Internet? Es que si ya no lo están haciendo, ¿no? Ya lo están haciendo y la capacidad de que sea adoptado algo de manera masiva pasa por lo sencillo que sea y el valor que le dé a las personas. Entonces, cuando algo es tan simple como utilizar, poníamos el ejemplo, ¿no? ChatGPT, vos entrás, escribís una pregunta y ¿qué necesitas saber?
Y hoy yo te diría que algo que casi debería saber casi todo el mundo es escribir. En Uruguay, por suerte, tenemos un índice de alfabetización muy alto y además tenemos un índice de penetración de Internet de los más altos de Latinoamérica, seguro, y de América, me animaría a decir. Entonces, cualquier persona en su casa puede hacerle una pregunta y sorprenderse con estas cosas. ¿Qué es lo que yo veo que pasa? Que la mayoría de la gente no sabe qué preguntar. Y ahí es donde está el problema como humanos. ¿Qué le pregunto? ¿Para qué lo uso? Ahí es donde tenemos que trabajar más. O sea, tenemos una herramienta y la sabemos utilizar poco o mal. Claro, yo creo que va a haber distintos tipos de personas. Van a haber los que van a utilizar estas herramientas para hacer trampa de manera sistemática y decir, haceme el trabajo, ¿no? Y los que van a utilizarlas para cómo crezco, cómo enriquezco el trabajo, cómo me hago cada vez más poderoso, por decirlo de alguna manera. Entonces, imagínate que va a haber dos usos. Va a haber estudiantes que la profesora le va a preguntar, hace una redacción sobre la vaca. Van a ir a ChatGPT y ¿qué van a hacer? ¿Podrías armarme una redacción de una vaca? ¿No? Y ChatGPT le va a escribir algo. Y va a estar muy bueno. Ahora, esa persona cada vez va a ser, lo voy a decir de una manera muy bruta, va a ser más burra. ¿Por qué? Porque va a estar sustituyendo su pensamiento por el pensamiento de una máquina. Entonces la máquina lo va a estar anulando. Ahora, el uso correcto, y es el que a mí me parece que se debería dar, es que en la propia aula de clase, la maestra diga, vamos a hacer una redacción de la vaca. Y acá tenemos ChatGPT, que es una herramienta que existe. Entonces, explicarle a los estudiantes que para hacer la redacción de la vaca podemos preguntarle a ChatGPT, por ejemplo, ¿desde cuándo se introdujo el ganado en el Uruguay? ¿Quién lo introdujo? Entonces, cuando vos lo utilizás como un coach, en el cual empezás a hablar, a discutir con él, a preguntarle, la información que tenés es riquísima. Y a partir de ahí, cada vez que vos entendiste una respuesta, haces una mejor pregunta. Claro. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Sacando el máximo potencial de esta herramienta. Claro. Tal vez ahí introdujo dos grandes variantes que tiene este debate. Una es el educativo, que bajo yo de quien habla de central, y el otro es el filosófico, que ese es mundial incluso con respecto al asunto. Y eso nos sirve para plantarnos en el último núcleo de la entrevista, que tiene que ver con la carta que más de 1000 expertos piden frenar la inteligencia artificial por ser una amenaza para la humanidad. Estoy leyendo una nota de BBC Mundo del 29 de marzo de este año. Un grupo de expertos en inteligencia artificial y ejecutivos de la industria tecnológica pidieron una pausa de 6 meses en el entrenamiento de los poderosos sistemas de inteligencia artificial, argumentando que se trata de una potencial amenaza para la humanidad. En primer lugar, ¿quiénes son los que firman esto cuando no algunos que han apoyado desarrollos de inteligencias artificiales como las que hoy aparentemente representarían una amenaza? A ver, la carta está firmada por, como tú dices, más de 1000 personas, de las cuales el más conocido referente del público en general es Elon Musk, específicamente. Dueño de SpaceX, Tesla, Twitter. Exactamente. Entonces, claramente son personas referentes y están en su total, digamos de alguna manera, en su total derecho de opinar y pensar lo que consideren importante. Yo lo que creo es que la herramienta en sí, y vuelvo a decirlo, tiene un poder maravilloso. Si nosotros frenamos la evolución, no vamos a estar frenando este proceso. ¿Por qué? Porque, para empezar, no hay forma de frenarlo a nivel mundial. Esa es la primera pregunta. ¿Hay forma de que a nivel global se pueda frenar el proceso de desarrollo, como decíamos recién, en los tantos laboratorios en los que esto está ocurriendo? No. Es imposible, pero además de que es imposible, de alguna forma, sería un disparate. ¿Por qué sería un disparate? Porque de alguna manera esto va a traerle muchísimos beneficios al ser humano. ¿Por qué? Porque por primera vez permite, por ejemplo, que una persona que está trabajando en Sudamérica, acá en Uruguay, tenga acceso a un potencial igual al que tiene una persona que está, por ejemplo, en el primer mundo. Entonces, en definitiva, esto es una herramienta sumamente poderosa que,
si nosotros la frenamos y la dejamos de entrenar, cada vez pasa a estar más desactualizada, deja de tener sentido. Ahora, ¿qué miedos tiene la gente? Que se haga un uso incorrecto de la herramienta. Por ejemplo, uno de los miedos es de que uno podría utilizar esta herramienta para planificar un robo de información. Y la herramienta te va a ayudar a hacerlo. Ahora, hoy ya hay mecanismos previstos por los cuales si vos robás, vas preso. Entonces mi sensación, y vuelvo a lo del martillo, no es matar al mensajero, es agarrar y generar un marco regulatorio en el que se puedan utilizar estas cosas y que a partir de ahí se diga, este uso determinado es correcto, este uso determinado es incorrecto. Y nos vamos a equivocar muchas veces cuando hagamos esto, pero hay que empezar a hacerlo, un marco regulatorio, que hoy no hay un marco regulatorio. Entonces mi postura es, no hay que frenar por frenar, hay que pensar, mirar hacia adelante y regular, porque soy optimista en el sentido de que cada vez más el uso de esto nos va a dar beneficios que redundan en una sociedad mejor, ¿ah? Pero hay que usarlo bien. ¿Ah? Uh-huh. ¿Soy naif? No soy naif. ¿Qué quiero decirte? Que sé que hay mucha gente que lo va a utilizar para mal. Pero ya hoy estamos utilizando para mal. O sea, no hay un componente de ingenuidad por pensar que el desarrollo de la herramienta puede ser utilizado para fines negativos cuando hay hoy otras herramientas que ya son utilizadas para fines negativos. Hoy ya se produce phishing, ya se produce... A ver, el cuento del tío, por decir algo. Que el phishing muchas veces cuando a la gente vos ves que le roban la plata de los bancos, lo que están haciendo es el cuento del tío que existía... Versión 3.0. Exacto, existía antes de que existiera la computación. Ahora, ¿qué pasa? ChatGPT le da más herramientas a la gente que hace el cuento del tío. ¿Para qué? Para que sea mejor cuento. Pero en definitiva la esencia, ¿cuál es? No es ChatGPT. La esencia claro. Para mí es que hay gente que procede de manera mala y que hay que intentar que eso no pase. Uh-huh. ¿Cómo? Desarrollando una mejor sociedad, desarrollando mejores regulaciones al respecto. De alguna manera, Topolansky, usted contestó la próxima pregunta, porque la carta tiene frases muy altisonantes. Una de ellas es que los gobiernos deberían intervenir e instituir en una suspensión y que el desarrollo justamente de estos sistemas puede plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad. Como muy grandilocuente el planteo, ¿no? Me suena muy a película, ¿no? A 2001 Odisea del Espacio, donde HALM, la computadora, termina matando a todos los, ¿no? O sea, uh-huh. Todos lo habrán visto esa película. Sí, claro. Entonces, yo creo que en realidad la inteligencia artificial, por ejemplo, Italia, la terminó prohibiendo el uso de ChatGPT. Sí, eso, ¿no? Es una noticia de las últimas horas. Exacto, la prohibió. Y yo creo que está perdiendo ventajas competitivas. O sea, en realidad lo que está haciendo es atrasando a toda su gente en el uso de una tecnología en la cual tenemos que aprender. O sea, si tuviera que decir un mensaje que para mí es importante es, métanse lo antes posible a utilizar y aprenderla. Aprender a utilizarla. Y se van a dar cuenta cómo les ahorra tiempo. Les ahorra tiempo, les permite hacer trabajos de mejor calidad, les permite de alguna manera ser más productivos. Entonces, frenarla es decir, tapo el sol con la mano y juego al juego que hacíamos cuando éramos niños, ¿se acuerdan? ¿Está? ¿No está? Eso es una tontería, el sol va a seguir estando ahí atrás. La inteligencia artificial ya hoy está en nuestras casas, en las aspiradoras, en los televisores, en los programas que utilizamos, va a estar en todos lados. Y es una mentira, incluso más voy a decir algo. A mí me suena de que muchas veces cuando se escriben esas cartas es para ganar tiempo para que otro pueda recuperar el tiempo que perdió. Eso es lo que a mí me suena muchas veces, ese tipo de cartas. Enrique Topolansky, máster en Negocios y Administración, coordinador del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Ort. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ti, es un placer y los invito a todos a que se animen a probar ChatGPT. Gracias.